estimada audiencia, sean todos muy bienvenidos a este café virtual sobre el fin de sexenio y la economía mexicana. La economía mexicana es claramente una economía en contraste. En esta lámina podemos ver un contraste de las tasas de crecimiento que ha tenido el Producto Interno Bruto, que como sabemos, el Producto Interno Bruto es el agregado del consumo, la inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones menos las importaciones. Como podemos ver en esta lámina, el agregado por sexenios en el crecimiento individual, es decir, lo que le correspondería a cada mexicano si nos dividiéramos el Producto Interno Bruto entre todos por igual, el que corresponde al sexenio de López Obrador es el más bajo de los últimos 6 sexenios. Es decir, cuando tuvimos un crecimiento acumulado de este indicador per cápita del 12.7% en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y vino en descenso, ¿sí? Hasta tener un acumulado de 5.2% en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahora tuvimos un incremento de solo el 0.7% y este dato sí es acumulado, es decir, sí es para todo el sexenio, 0.7% en el PIB per cápita durante estos últimos 5 años. No son, digamos, cifras alentadoras desde el punto de vista del ingreso per cápita. Sin embargo, cuando vemos el incremento de la masa salarial, es decir, todo lo que se reparte en los sueldos y salarios que reciben los empleados, tenemos que ahí sí hubo un incremento considerable en estos últimos 6 años de prácticamente el 60%. Es decir, el acumulado de todos los ingresos de los trabajadores, que como sabemos, desde que Carlos Marx escribió su libro sobre la interacción entre el capital y el trabajo, pues obviamente estableció la dinámica de la economía como una constante tensión entre esos dos generadores de valor. Si tuviéramos que verlo bajo esa perspectiva, entonces, por los ingresos de los empleados y de la masa salarial, podemos decir que hubo un incremento importante que puede estar ligado o que podría estar relacionado con los incrementos que tuvo el salario mínimo en este sexenio, que en general ronda ya el 110%. En cuanto a las finanzas públicas del 2024, tenemos una panorámica general de lo que han sido al primer trimestre de este año y tenemos en términos generales que la tributaria aumentó un 6.2%, lo cual es un buen nivel, su mejor nivel, según la Secretaría de Hacienda, desde el 2016. Y esto, a decir de, obviamente, los funcionarios y a decir de la administración pública, esto se ha logrado sin una reforma fiscal. Es decir, ya se nos fue todo este sexenio sin tener una reforma fiscal y aún así ha habido incrementos moderados en la recaudación. El IVA aumentó un 5.2% y el déficit presupuestario fue menor a lo establecido o menor a lo programado en los criterios generales de política económica para este año en un 13%. Por contraste, tuvimos una deuda que se mantuvo, una deuda pública en un nivel que la Secretaría de Hacienda considera sostenible en un 47.2% del PIB y asimismo la inversión aumentó un 18.5%. Es decir, tenemos una economía, como lo había dicho, en contraste. Mientras hay un crecimiento del Producto Interno Bruto mediocre, tenemos un crecimiento de la masa salarial considerable
y tenemos hasta este 2024 unas finanzas públicas que podríamos considerar bajo control. Eso es la economía mexicana, una economía en contraste. En relación a la inversión extranjera y para seguir abonando a esto, una de las principales políticas de carácter económico que se adoptaron en México fue precisamente la apertura comercial, la apertura a la inversión que se dio desde finales de los años 80, ¿sí? Y que hoy se han cristalizado en grandes caudales de inversión extranjera a nuestro país, al ser uno de los países que tiene mayores tratados comerciales, que tiene más tratados comerciales y que también tiene más tratados para evitar la doble imposición, lo cual le da certidumbre a la inversión extranjera. Esto es algo que no se inventó ni que se implementó en este sexenio. Esto es algo que viene de muchos sexenios anteriores, particularmente, como dije, desde los años 80, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y es algo que se mantuvo en este sexenio. Es decir, este gobierno que aparentemente tiene un carácter de izquierda, es un gobierno que ha mantenido la política económica de apertura a la inversión extranjera. Esta inversión llegó a 31,096 millones de dólares entre enero y junio del 2024 y se concentra prácticamente en los siguientes sectores: en la fabricación de equipo de transporte, en la industria de bebidas y tabaco, en la intermediación crediticia o lo que es el sector bancario, en la minería y en la industria química. Si se fijan, el principal sector que acapara la inversión extranjera es el automotriz, ¿sí? Sin embargo, como seguimos hablando de una economía de contraste, tenemos que esta inversión extranjera se focaliza en prácticamente 5 estados, a donde llega, según estas estadísticas, el 70% de la inversión extranjera directa, que se concentra en la Ciudad de México, que es un gran receptor de inversión extranjera, a donde ha llegado el 46% del total en este periodo, ¿sí? En Baja California, en Guanajuato, en el Estado de México y en Nuevo León. En estos 5 estados es donde tenemos una mayor concentración de la inversión extranjera. Otros 2 estados que captan también mucha inversión extranjera en este periodo, aunque no aparecen en la gráfica, son Chihuahua y Jalisco, dos de los estados también más importantes en cuanto a captación de la inversión extranjera directa. Y ahora, con el cambio de gobierno también y el fin de sexenio, se ha hablado muchísimo del famoso nearshoring. Pero no es solo nearshoring, es, digamos, toda una serie de estrategias que están enfocadas por parte de los grupos nacionales y multinacionales para integrar las cadenas de suministro en diferentes regiones y países. En el caso concreto de México, tenemos ciertos retos y oportunidades en esta estrategia, digamos, donde se están alineando estas cadenas de suministro, y vemos que la informalidad, como bien se mencionaba hace un momento, es uno de los retos que tenemos, y el ingreso laboral. ¿Por qué? Porque desde que Adam Smith estableció precisamente que la división del trabajo era uno de los principales factores que generaban riqueza entre las naciones, ¿sí? En su famoso libro La riqueza de las naciones, el cual, por cierto, les recomiendo también leer. Siempre tengan una copia de La riqueza de las naciones con ustedes, sobre todo si son economistas o están dedicados al tema de generación de riqueza. Muy bien, pues aquí tenemos que hay estados que están muy dispersos, ¿sí? A lo largo de la gráfica. Si vemos con cuidado, los estados que están a la izquierda serían los que tienen la tasa de informalidad laboral menor, y a su vez, si están hacia arriba, tienen una tasa, digamos, un ingreso, perdón, laboral mensual mayor. Entonces, entre más a la izquierda y más arriba
estarían los estados mejor posicionados para recibir esta inversión extranjera. Ejemplo típico, Baja California Sur, Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Hacia la derecha y hacia abajo estarían los estados peor posicionados para recibir esta inversión extranjera, y en eso, en esta gráfica, en ese lugar estarían ubicados los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, por dar un ejemplo, según estos indicadores del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Les suena familiar? No son Realmente no es sorpresa, es México, es una economía totalmente en contraste. Hay cuatro ejes que, según el INCO, se necesitan para atraer estas inversiones ligadas a estas reestructuras de las cadenas de suministro global que llamamos nearshoring por su ubicación en México. Sí, que son básicamente el mercado laboral, la vivienda y los servicios, los insumos básicos y el entorno regulatorio. Son cuatro puntos que las entidades federativas tienen que considerar, ¿sí? Además de los ingresos y del nivel de formalidad en esos estados. Veamos rápidamente, ¿qué hay en cuanto al mercado laboral? Pues bueno, tiene que haber una fuerza laboral potencial, es decir, tiene que haber una fuerza laboral que esté preparada, que esté lista para asumir las posiciones que está exigiendo el nearshoring. Tiene que haber, por supuesto, educación. Como sabemos, uno de los principales generadores de valor en la economía actual es el conocimiento, y este conocimiento no se logra sin educación. Disponibilidad de viviendas al año que se produzcan, disponibilidad de transporte de pasajeros, acceso a los servicios básicos, ¿sí? En cuanto a insumos básicos, obviamente disponibilidad de energía, disponibilidad de agua, disponibilidad de servicios de tratamiento también de aguas. En el entorno regulatorio, pues una tasa precisamente que disminuya, una atención que disminuya la tasa delictiva, eso es importantísimo, como ya se mencionaba, así como un programa para atracción de inversiones y una eficiencia en el marco regulatorio. La gran pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos identificando aquellos aspectos en los cuales no estamos preparados todavía y qué vamos a hacer hacia futuro? Se ha hablado mucho en estos días del Plan C y sus consecuentes riesgos que pueda traer para la economía, pero sobre todo me voy a enfocar aquí en lo que ha establecido el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, como los riesgos o relacionados con el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que como sabemos, como ya lo dije, es una de las políticas económicas junto con la independencia del Banco de México de mayor trascendencia, y que, por cierto, en este sexenio se han mantenido y se han fomentado ambas políticas de política económica, ¿sí? Podrían entrar en conflicto con el TEMEC varias iniciativas ligadas al Plan C. En primer lugar, la reforma en materia de simplificación orgánica podría entrar en conflicto. La reforma en materia de industrias energéticas, también del Estado, prácticamente podría entrar en conflicto con un capítulo relacionado con el TEMEC, que es el de la inversión. La prohibición del maíz transgénico también podría tener sus efectos o sus controversias al interior del TEMEC en cuanto a las medidas, digamos, de proteccionismo de productos básicos, medidas sanitarias y fitosanitarias. La preferencia de la disponibilidad del agua para el consumo personal y uso doméstico, pues también podría tener una cierta controversia o podría desatar ciertos conflictos al interior del TEMEC, así como la prohibición de las cancelaciones para actividades de minería a cielo abierto, sí podría tener o también ser
disputado al interior del TEMEC por empresas que operen en Estados Unidos y Canadá, que vean afectados sus intereses en México. En cuanto a precios de transferencia, que es el área que nos ocupa, ¿qué sugerimos en este entorno, digamos, de cambio sexenal? Pues bueno, hay básicamente 4 sugerencias que tenemos desde PKF. Ser proactivos, en primer lugar, en los análisis de precios de transferencia antes del cierre del ejercicio, esto para ver si es necesario ajustar operaciones intercompañía, considerando los potenciales riesgos. Hay que documentar adecuadamente todas las operaciones que hagamos en este ejercicio y verificar si proceden ajustes a los precios o a los montos intercompañía antes del cierre de este año. Daríamos paso hasta aquí. Muchísimas gracias.